De Soledad Edumás. Botas a la cámara marcando el 102 Mauricio Castro en el partido de la U. De Irar bien. Nunca he recibido que me diga a mí el alcalde o el concejal que aquí tienes, que este es un aporte. No lo ha hecho nadie. Hay un sponsor muy grande que es Dios. Y Él me ha dado la forma de cómo avanzar, ¿verdad?, en este proceso. Y hoy, haber comenzado con una sola sede en la cual, en la universidad que te mencioné, hasta la silla, desde la infraestructura hasta la parte mobiliaria alquilada, hoy tenemos 29 sedes en el país. Ahora esta semana comenzamos en Sincelejo, comenzamos en Ciénaga. Entonces se ha logrado la labor, es darle precisamente a las personas esa herramienta, ese instrumento para que en su proyecto de vida avancen. Y quizás entrar a contrarrestar un poco de lo que estamos viviendo día a día. Y por eso aprovecho no solamente este espacio para hablarte de una pretensión política, sino decirte que tienes las puertas abiertas, tú y tus familiares, ahí en la institución que aún represento. Ahí estás. Señoras y señores, quisimos colocar al aire una de estas reuniones donde los candidatos dan a conocer sus propuestas, sus compromisos. Yo creo, Mauricio, que vale más un compromiso que una propuesta. Porque los candidatos van a los barrios, de pronto convencen, pero no hay un compromiso. Cuando hay un compromiso que a través del legislativo, como usted lo está haciendo, porque para mí estos compromisos que usted está haciendo al aire sobre la educación no son demagogos, ni pasan por arriba de una reunión, ni de una campaña. Son unos temas, unos ejes temáticos mejor, que cuando llegué a la Cámara de Representantes, yo le prometí a esta gente en el barrio La Luz, en La Chinita, en Bellavista, en Malambo, en Ponedera, en Sabana Larga, donde nos escuchan a través de la Voz del Caribe y Curramba, estos temas. En la educación, voy corto, para no quitarte la línea. Bien. Yo dije que ustedes, los candidatos, dentro de su compromiso, se están perdiendo los jóvenes que usted dijo ahora, que el tema del orden público son atraídos por las bandas del microtráfico, que yo no le veo nada de micro, sino de narcotráfico. Y aquí hemos descuidado a los jóvenes desde el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal. Aquí a los barrios hay que hacerles talleres comunales, preparar a los pelados en carreras técnicas. Usted está hablando de su academia, muy buena, pero llevar a través de la Cámara, del Senado, de las alcaldías y gobernaciones, talleres comunales para capacitar a través del SENA en carreras técnicas cortas. Electricidad, radiotécnica, arreglar un computador, porque todos en una cuadra tienen computador, pero nadie arregla un computador. En una cuadra, si no hay 300 teléfonos es poco, pero nadie arregla un teléfono. Entonces uno tiene que ir a Fede Café, tiene que ir donde arreglan los teléfonos y no hay. Los pelados están en otra vaina. Entonces el pelado está que quiere ponerse unos zapatos de 300.000 barras, pero no trabaja. Entonces ese pelado lo absorbe y ahí es donde viene que hay pelados que ni siquiera conocen la cédula y los matan. ¿Qué opinas de este proyecto? Te dice ahí una sinopsis corta, más o menos, que usted es una persona educadora y sabes para dónde voy con ese proyecto. Y es precisamente lo que te decía hace un momento, Chino, de que es una labor, una tarea de la familia y de la institución educativa. Acuérdate que en corresponsabilidad es el Estado, la sociedad, la familia. Y desde el mismo hogar. Ya es muy caliente, oye, Fabiana. Eso muy caliente ahora. Sí, desde el mismo hogar se construyen esos principios y valores, ¿ya? Porque es que, mira lo sorprendente, Chino, que aún en modelos como el nuestro, donde somos de puertas abiertas y ofrecemos una gratuidad transparente de principio a fin, aún así se da la deserción estudiantil. En la igualdad, sí. en la gratuidad. Sí, aún así se da la deserción. Mira, disculpa que te interrumpa, yo recuerdo en el año 2015 que se me ocurrió pensar incluso en aquellos trabajadores que por su misma condición de cumplimiento de horarios
era imposible, ni siquiera en la jornada nocturna ir a estudiar. Yo dije, voy a abrir los domingos. ¿Ya? Y nosotros estuvimos visitando aquí las villas, Soledad, todo eso de Villa María, esta zona, todo eso, y alcanzamos a inscribir casi 6.300 personas. Ese año en la única sede con la que contábamos, allá en Barranquilla. Chino, y para el proceso de certificación, el cierre del proceso académico, cuando ya estaban prácticamente por iniciar la fase práctica, de 6.000 y pico lo que quedaran eran 800 estudiantes. Entonces, aún, te digo, aún en instituciones como la nuestra, la deserción se da. Pero eso que obedece, sí, tú dijiste es un factor, ¿verdad? Que entonces los chicos hoy son tentados por esa mal llamada línea de proyecto de vida o de trabajo, que sabemos cuál será la conclusión, o por la falta de recursos, donde incluso, mira, nosotros el año pasado incluimos como un módulo transversal lo de inteligencia artificial, que hoy tiene que conocerlo. Acuérdate que la época presente no es como cuando nosotros estudiamos, claro, que escasamente estaban las maquinitas, aquella que era Puyógrafo 1, la Brother, sí, ¿te acuerdas? Sí. Hoy no, hoy el chico debe contar con esa tecnología, esa herramienta para cualquier tipo de actividad laboral. Y pudimos hacerlo como un módulo transversal, pero cuando llegaba, fíjate tú, el tema del desarrollo de ciertas actividades a nivel de casa, no lo podían hacer porque no contaban con herramienta tecnológica. Entonces, punto de partida, falta de recursos. Entonces esto se puede convertir en un círculo vicioso. ¿Ya? ¿En qué? En el que el muchacho queda atrapado en que quiero estudiar, pero no cuento con los recursos, el Estado no me está financiando. Ahí tenemos un ministerio de las TIC, ¿ya? Que no hay que colocarle componentes políticos o el amigo alcalde, sino visitar realmente los sectores y de la misma fase de la educación básica, claro, revisar allá y hacer el empalme, como tú me lo dijiste, lo hace el SENA, que nosotros somos como una extensión del SENA. Acuérdate que la GTDH, como soy yo, cumplimos una tarea que por esencia le corresponde a ellos. Y hay que revisar eso, o sea, si la ley permite que desde 9º grado aprobado el chico pueda hacer el empalme con la formación técnica, entonces revisar su entorno, revisar las limitaciones que puede tener, porque es que sí, vamos a colocar unos cursos de marroquinería, vamos a colocar unos cursos de sistema, pero si no cuenta con la herramienta, entonces ¿qué vamos a hacer? Y lo pude evidenciar, y lo que debió ser, repito, como actividades virtuales desde el hogar de cada quien, me tocó ampliar entonces la infraestructura y manejar y comprar más equipos tecnológicos y manejarlas en el aula de clase, porque resultó imposible. Ya el chico no podía hacer en su casa. Hay algo que el SENA y no del SENA, el SENA de la 30, el SENA de la 43, el SENA de Sabana Larga, bien, pero a veces no pensamos en la merienda del pelado y en el transporte del pelado. Así es. Y entonces uno llega y se dice, el pelado los primeros meses, el papá está psicológicamente preparado para que su hijo tenga una mejor formación a través de las carreras técnicas. Pero llega el momento en que se le quita esa motivación al padre porque quedó sin trabajo, porque no le alcanza lo poco que gana. Y entonces el pelado le dice, papi, para que me dé mañana para el transporte y la merienda. No vayas a esa vaina mañana, que te van a botar. Claro. Entonces comienza el pelado a crear una indisciplina forzada, que aunque él quería, ustedes que han formado jóvenes, hoy son técnicos y que le dan gracias a las corporaciones, a la academia de ustedes, pero saben una cosa, hay que ir a los barrios. Así es, así es. Pero Chino, fíjate que dentro de esto del análisis técnico en la educación hay unos temas muy puntuales, que es lo que debemos nosotros reglamentar y que ese chico que tiene todo el deseo de formarse reciba la cobertura y protección del Estado total. ¿En cuanto a qué? Como condición sine qua non para poder nosotros certificar a una persona, debe haber agotado un contenido programático a través de los módulos distintos y luego agotar una fase práctica. Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos programas en salud, te voy a citar uno, enfermería, donde él debe agotar esa fase en escenarios clínicos o no clínicos para que un joven nuestro pueda acceder, hablemos de mi red, aquí en el Atlántico, a esa etapa debe cumplir con unos prerequisitos. Entre ellos, repito, haber agotado los módulos, pero también tener una ARL y unas pólizas,
que garanticen cualquier tipo de situación que se pueda presentar, que van desde riesgos biológicos hasta una de responsabilidad civil extracontractual. Pero si el chico ha hecho un esfuerzo gigantesco, repito, y llevar hasta ese momento su formación y encuentra un bloqueo porque no tiene para cubrir o una ARL nivel 3 de riesgo, que es lo que piden a nivel hospitalario, o unas pólizas, quedó truncado. Y no avanzó y no se tituló. Ahí tiene que intervenir el Estado. Si estamos hablando de este modelo educativo, oye, que el mismo Estado, a través, como tú dijiste, la previsora y demás aseguradoras, entonces vamos a nosotros a respaldar en su proceso, ya que no sea un detenimiento ahí en esa etapa formativa, porque entonces no va a poder. Yo tengo programas de investigación judicial y criminalística, y para que un chico mío haga las prácticas en la Fiscalía General de la Nación, tiene que tener riesgo 5, y eso vale más de 85,000 pesos mensuales. Entonces estamos pensando en una persona que de repente va a recibir formación y se fue y pasó el día con un café con leche, gloria a Dios, ahora tú le vas a imponer una ARL que no va a tener para pagarlo. No. Entonces se frustra ese proceso y ya, quedó hasta ahí. Entonces uno más en la lista. Entonces, te cito un pequeño ejemplo, que yo sé que los que tengan conocimiento y me están escuchando en el proceso educativo, saben que eso es indispensable para que un joven asista. Y te puedo enumerar 1000, pero te di uno solo. ¿Ya? Entonces, el tema alimenticio va de la mano, claro que sí. Así como tenemos nosotros, eso que tú hablaste de los comedores especiales y demás, oye, que hacen algunas instituciones, que hace el Estado a través de unos programas especiales, pero si pensamos en esta población, y estamos hablando de que hoy la contratación en su mayor cantidad es para nivel técnico, entonces vamos a llevar a feliz término ese anhelo y ese sueño del joven, ya, que no lo afecte nada, que él se concentre única y exclusivamente en recibir ese conocimiento y agotar su fase práctica. Bueno, Mauricio Castro, ¿usted por qué quiere ser congresista? ¿Ya me escuchaste? El país está desbalanceado, desequilibrado. Sí. Y te repito, sin ser congresista, porque no he sido ni concejal, ni edil, ni siquiera fui personero en el colegio, yo me atreví desde hace 14 años a establecer un cambio en la educación. Pero sé que hay otras cosas que deben ir mejorando. Mira, podría pasar toda la mañana contigo, pero cuando fui docente universitario hablaba algo antes que pasara a través de un proyecto de ley que fue la ampliación de la licencia de maternidad, que pasó de 3 a 4.5 meses, ¿ya? Pero hoy aún pienso que debe seguir ampliando. ¿Por qué? Porque la madre, durante esa fase en la cual el niño debe recibir únicamente la alimentación materna, debe estar permanentemente, o sea que de 4.5 debemos llevarla a 6 meses. Y si Dios me permite a mí tener esa credencial, ya será uno de los proyectos de ley que trataré de erradicar en el Congreso para que sea aprobado. Hay que ampliar esa jornada. Ese tiempo de licencia de maternidad debe pasar o debe ser acorde con el periodo de lactancia. Ya, más allá de que sabemos hoy que la madre se puede ordeñar, dejar el alimento allí, pero no es lo mismo. Las investigaciones lo han demostrado. Otro tema para decirte, bandera importante, los disruptores endocrinos. ¿Eso qué quiere decir? El manejo, que se está dando al plástico. Nosotros vivimos en la costa. Aquí es un tema caluroso. Y cada vez que tú te tomes una botellita con agua, recuerda siempre, ¿verdad?, que en el plástico fue sometido a altas temperaturas, la nuestra, y hay expulsión de partículas plásticas que luego tú las consumes y ahí están las consecuencias. Tanto cáncer prematuro hoy, tanto cáncer acelerado a temprana edad, hay que buscar cuál es la fuente. Y no hay control, ya tú sabes qué pasa con esas grandes compañías. Cuando estábamos niños, ¿en qué se transportaba el agua, la leche? En recipientes de vidrio, no de plástico. Entonces eso hay que regularlo, más allá de que le produzca escozor y que se le pise el callo a las grandes empresas que están haciendo eso, pero hay que regularlo. Reconozco mi ignorancia. Hoy me he enterado, a mí me dice la vida que yo todos los días tengo que aprender algo. Lo del agua, lo de la botella plástica, si usted no viene a la gotera, yo no me entero de eso. Que por la temperatura nuestra, ese plástico tiene que dejar algo en nuestro organismo. Claro, en el carro transportador, imagínate, de aquí a Fundación. En la bodega. O en la bodega, claro. Ay, Dios. Y en la bodega no tienen aire. Así es. Puro calor 24/7. Sí, señor. Oiga, ¿sabe una cosa? Yo no me equivoqué en invitarlo hoy aquí a la gotera, porque hemos pasado. Tomate el tinto, Mauro. Un tinto con Mauricio. Un tinto con Mauricio. El ahora me lo dejó Fabiana muy caliente. ¿Qué le echas carbón a esa vaina? Bueno,
Mauricio Castro, señoras y señores, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U, 102 en el tarjetón. Yo apunto ese número en bolita, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Mi mamá tiene un apartamento en La Gardenia que es 1102. La vaina se atan en las cábalas y la vaina. La sinergia. Sí, la sinergia. Mira, 110. Cuando va a salir, me salió hace como un mes. Tienes que repetir. Claro que tienes número ganador. Amén. ¿Cuántos votos necesita, Amén. Mauricio, para llegar a la Cámara? Un candidato en una lista que la han vuelto ustedes fuerte, porque el partido de la U venía en un desgaste que estaba en el ascensor de bajada, pero los candidatos de la U ahora le han dado una proyección y la han alzado, porque uno decía en polémica, partido que tiene posibilidades, ya uno tiene que meter la U. La respuesta es lo que Dios tenga establecido para obtener el triunfo. Esos son los votos que necesito y lo que cada uno de los oyentes que hoy está conectado a tu prestigioso programa haga un discernimiento, ¿oyó? Realícelo con todo el análisis, la objetividad y marque por un buen candidato, por el que usted considere, pero revise previamente su hoja de vida, porque ya basta de tanta desigualdad. De desigualdad. En la labor hay desigualdad. Yo recuerdo que alguien dijo en campaña que iba a acabar con las OPS. Y no se acabaron las OPS. Y yo nunca he entendido, Mauricio Castro, por qué en un materno infantil, por decir en Soledad, donde está creada la necesidad, no crean el puesto de manera nominal. Y esa es desigualdad. Y estamos aquí atravesando desigualdades laborales, sociales, es más, hasta en el andar y el actuar hay desigualdad. Porque entramos en una división que el que no es de derecha es de izquierda, pero en el centro caminan pocos. Y entonces uno dice, candidatos, hoy no hemos hablado del gobierno, para nada. Entonces aquí, usted va a un programa, a otro programa, y le preguntan, ¿usted qué opina de Petro? ¿Qué opina de Maduro? ¿Qué opina de Donald Trump? A nosotros, en la política internacional, la geopolítica, nos gusta, pero nos gusta más la parroquia. La parroquia es esto, lo que nosotros vamos a necesitar en un congreso. Porque al Congreso no se va a llegar a recibir el sueldo, sino a no olvidar cómo llegaste al Congreso. A legislar para el pueblo. A legislar para el pueblo. Porque es que se legisla para el empresario. Se legisla, porque yo no hablo de capitalista, porque uno cuando habla de capitalista entra en un tema, capitalistas somos todos. El que aprende a ahorrar es un capitalista en menor potencia. El capitalista, el que tiene demasiados millones y millones, no. Conviértete en un capitalista mental, porque todo es de mente. Entonces, yo te voy a hablar, Mauricio Castro, del tema salud mental. Que el tema salud mental, dímele al doctor Johnny Pulgar que estoy al aire, si quiere participar al aire, te saco al aire. Ah, bueno, yo te llamo ahora. Bien. Johnny Pulgar es un amigo que estuvo en el Consejo. Este programa aquí, la política, siempre le entra, todo el amigo político llama aquí. Bueno, hablamos de la academia, pasamos a la ciencia, porque tienes que entender que en la salud mental se ha descuidado la salud mental, en que le dicen al man coleto, pidió vía, está en la calle, pero la estigmatización a la persona que tiene salud mental no se profundiza en el ser humano. Si usted llegase, con el favor de Dios, usted es una persona creyente, es una persona aplomada, centrada, si usted llegase
a la Cámara de Representantes, ¿qué concepto le merece el tema de la salud mental pública? Tiene que ser mejor regulada. Eso es lo que hay que hacer. Porque te puedo expresar, incluso hasta con testimonios muy cercanos, que decisiones mal tomadas obedecen a ello, Chino. O sea, estos chicos que incluso, porque me atrevo a decirte, por programas como el que tengo de primera infancia, donde hoy, por el mismo testimonio que presentan nuestros estudiantes cuando están en un CDI o un colegio de preescolar y dicen, profesor, o sea, esto parte de lo que he venido reiterando, de la casa, del niño, que incluso muchas veces, Chino, sin ser un maltrato infantil visible, sino que es invisible y no es pasivo, o yo. ¿Es activo? No. No es pasivo. Perdón, que es pasivo y que es invisible. Ajá. Produce más daño y es establecido hoy como una de las causas principales en eso que encontramos en el trastorno mental, porque el padre de repente cubre con las obligaciones económicas, el padre aún vive en el mismo techo del menor, pero el padre no lo vamos a llevar a un juzgamiento en el que de repente está ocupado en temas que no son de su familia, sino quizás hasta por su misma condición se alberga en su habitación y no comparte espacio con sus hijos afectivos. Ahí también vemos un maltrato. Claro. Y es lo que posteriormente vamos a encontrar allá. Por eso te he dicho todo este tiempo de la entrevista, hay que buscar la fuente, la raíz, qué es lo que pasa. Y eso proviene de allí, de la misma casa, Chino. Y es lo que hay que entrar a fortalecer, revisar a través del bienestar, más controles por parte de ese instituto colombiano. Ya. Es que te dije, no vamos a pisarle callo a nadie. No la vamos. No se trata de hacer eso, pero sí hay que tener conciencia, porque esto hace todavía mucho más complejo el tema. ¿Oyó? Todo lo que se vive día a día a consecuencia de el mal manejo, ¿oyó?, por parte del estado de la salud mental de esas personas, de esos pacientes que están allí. Sí. Voy a un breve comerciales. Ya está listo John Porras y José Vide. Bueno, para salir de los deportes, para seguir hablando con el candidato a la Cámara, Mauricio Castro, número 102 en el tarjetón por el partido de la U. Recuerden que los candidatos en el tarjetón, ¿cuándo sale el tarjetón? Creo que es la otra semana, ¿no? Sí, la otra semana ya está. ¿Y el censo electoral, Mauricio? La fecha no la... Creo que por ahí me escribió Luis Lorduy, me dijo que la otra semana también estaban esperando esta semana que saliera el censo electoral. Eso. Les explico a mis oyentes que pronto no saben que es un censo electoral. Es la base de datos donde las personas se zonificaron, cambiaron de puesto, las que están habilitadas para votar. Sobre ese censo electoral se regula muchas veces el umbral y todo esto. Y que de acuerdo a eso que estás mencionando, al parecer la cifra repartidora va a disminuir. A disminuir, que es que aquí es donde todos van a agarrarse de la mínima posibilidad, se van a agarrar. Sí. Aquí está, este es mío. Por eso, amigo candidato, no desperdicie un voto, porque un voto salva o ahoga. O si utilizamos términos cundiboyacenses, salva o quema. Señoras y señores, hoy un breve comerciales, continúo. ¿Te gusta la vaina hoy? Una vaina humanizada. ¿No te sientes en un programa? Yo dije, va a creer el man que esta vaina es una fría. No, es un tinto, amable oyente. Un tinto que Fabiana nos ha servido un tinto. Tiene un termo ahí que le caben como 50 pocillos de tinto. Ahora me lo cambia, ya se está enfriando. No le eches azúcar al mío, le echaste un poquito de azúcar. Ya te dije que es cerrero. Bueno, señoras y señores, volvemos con este gran candidato. Me gustan los candidatos así, que van a tirar línea
de pueblo, porque es importante, Mauricio. Línea de pueblo. Total. Ya hablar de norte, no, vamos a hablar del sur, donde está el voto. Así es. Ahí. O hablar de una clase de derecho constitucional, no se trata de eso. Tu agenda esta semana. Pero también, Chino, dijiste algo muy asertivo ahora, y es que un voto marca la diferencia, pero también mi recomendación en lo humano para todos los candidatos es que blinden, cuiden y protejan ese voto, Sí, porque ya sabemos lo que puede pasar claro, con quien tenga la intención de apoyarte claro, y el claro. resultado ya. sea el no esperado. El que entendió, entendió. Bueno, señoras y señores, voy a un breve comerciales, ya vuelvo. Él es Mauricio Castro, 102, este ha pasado cuña fula, 102 en el tarjetón, partido de la U, me cae bien porque es amigo de un gran amigo. Y ya son los amigos. Y hoy tu amigo. Y hoy mi amigo, yo creo que voy a desplazar a aquel.